Buenas tardes a todas y todos. Televisión Campo Abierto y el programa Frente a Frente van a tratar hoy un tema de mucha importancia y sobre todo de mucha actualidad, que son los problemas, las dificultades que hay en la sanidad, en la salud pública. En el año 2008 se produce una crisis fraudulenta fabricada por los bancos, sobre todo norteamericanos, y los fondos de inversión, que tienen una repercusión muy importante, sobre todo en los países del sur de Europa. Un aumento desmesurado de la deuda, un recorte de derechos sociales, desahucios y sobre todo todas estas medidas han repercutido en la salud de la población y en la sanidad pública. Sobre todos estos temas hemos invitado aquí al programa a hablar a Joan Benach, profesor de la Universidad Pompeu Fabra y además especialista en salud pública. Hola, Joan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? Bien, muy bien. Mira, estos recortes de los que hablamos se han reflejado muy claramente en el modelo sanitario y sobre todo en deterioro de este modelo y en la atención de la gente. ¿Cómo evalúas tú estos recortes y cómo han afectado la sanidad pública y la salud de la población? Bueno, los recortes obviamente están dañando a la población y están dañando en especial a la población más vulnerable, la población que tiene menos recursos, la población que está en una situación más frágil, pero en realidad está afectando a toda la población en alguna medida. Por ejemplo, la clase media que se ha empobrecido de una forma clara. Sin embargo, no olvidemos que la crisis tampoco es algo tan nuevo desde el punto de vista de la salud. En un cierto sentido, la crisis significa como llover sobre mojado. Quiero decir, antes ya llovía y la crisis lo que ha hecho ha sido agudizar una serie de fenómenos con los recortes sociales, con los problemas ligados a la sanidad pública, con los problemas ligados a los factores sociales que inciden de forma determinante en la salud pública y en la desigualdad, etc. Con lo cual, la crisis lo que está haciendo es agudizar en gran medida una serie de problemas que tienen que ver con asuntos ligados con la vivienda, con el empleo, con la precariedad, etcétera, que definitivamente o al final se van a traducir en más enfermedad, más sufrimiento social, más dolor, más mortalidad o más riesgo de mortalidad, especialmente en la población pues, con más problemas. Tú has mencionado todos estos aspectos que influyen, o sea, estos determinantes sociales que influyen sobre la salud. Pero a mí me gustaría hacer hincapié en uno de esos aspectos que últimamente se ha tocado mucho, se ha hablado mucho de él, que es la desigualdad. Es decir, tú has desarrollado en tu libro Aprender a mirar la salud el tema de la desigualdad y la importancia de la desigualdad, es decir, en el acceso a la sanidad pública, en el acceso a derechos, cómo eso repercute en la salud de la población. Bueno, a ver, para entender bien el tema de la desigualdad en salud yo creo que hay que hacer un pequeño rodeo, aunque sea mínimo, ¿no? ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la salud se puede entender de muchas maneras. Uno puede entender la salud desde un punto de vista individual, que es la manera en que toda la población habitualmente suele entender la salud. Yo voy al médico, necesito una operación, etc. La salud se puede entender a nivel grupal, a nivel de distintos grupos sociales. La salud dividida en características como nuestra clase social, nuestro género, nuestra etnia, nuestra situación migratoria, el barrio donde vivimos, etc. Y la salud pública en general, que es la salud colectiva, la salud de toda la población. La gente, o en gran medida una buena parte, digamos, de la población, está acostumbrada a pensar en la salud de una forma muy médica, muy sanitaria. Y eso no cabe duda, es importante. Podemos, supongo, hablar más adelante con más profundidad de esto. Sin embargo, los estudios de salud pública nos dicen con meridiana claridad que lo fundamental que determina la salud de la población y la generación de problemas de salud y enfermedad en grupos concretos de la población
son básicamente eso que modernamente se conoce como determinantes sociales. No es tampoco nada nuevo, lo decía Engels, lo decía Virchow, lo decían muchos autores clásicos. Sin embargo, en el siglo XX, y sobre todo a partir de 1980, hemos acumulado una cantidad de evidencia apabullante que nos dice que los determinantes sociales, quiero decir, estar desempleado, trabajar en malas condiciones, ser precario, no tener una vivienda apropiada o estar en situación de pobreza energética, tener problemas en cuanto a la pobreza, vivir en barrios degradados con pocos servicios sociales. La lista es larguísima, todos los problemas sociales. Finalmente, y eso es un tema muy interesante de analizar, se van a traducir en enfermedad y en mala salud. Podríamos pensar, bueno, pero ¿cómo? ¿De qué manera? Podemos poner algún ejemplo y yo creo que un ejemplo a veces es muy clarificador. Supongamos una persona, una sola, una persona desempleada. Una persona desempleada no va a tener un problema de salud. Va a estar expuesta a multitud de posibles problemas y condicionantes que le pueden afectar su salud. Como una probabilidad. Por ejemplo, una persona desempleada es más probable que esté deprimida, es más probable que duerma mal, es más probable que pueda llegar a ser alcohólica, puesto que una persona desempleada no se encuentra bien. Todos esos fenómenos de una persona se pueden multiplicar en todo un conjunto de población, en este caso la población desempleada, que sabemos que en el Estado español estamos en una situación que es, entre los países ricos, la peor del mundo, En definitiva, los determinantes sociales, ejemplo, el desempleo, pero podríamos poner cualquier otro, se va a traducir en una probabilidad mayor de padecer distintos problemas. No es un problema, no es un riesgo solamente, es un conjunto, es como un campo de fuerzas, un campo de probabilidades que al final, a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo, se va a traducir en problemas de salud. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿pero quién está desempleado? Claro, tampoco es un fenómeno aleatorio. Entonces nos acercamos al fenómeno de la desigualdad en salud. Porque, por ejemplo, en el Estado español hemos tenido cifras de desempleo del 22, 24, hemos llegado al 25% de la población activa. Pero la pregunta es, ¿quién está desempleado? Y cuando miramos la información, cuando miramos los datos, nos damos cuenta de que hay zonas del Estado español que tienen niveles de desempleo del 45%, subgrupos de población que tienen el 55%, jóvenes, inmigrantes, que viven en determinadas zonas, incluso más, y otras zonas donde el desempleo es del 5, del 6%. Las clases sociales, y sobre todo también en las zonas donde se vive, van a marcar claramente la situación del desempleo. Y el desempleo, ya hemos contado, que se va a traducir en mala salud. Los determinantes sociales van a producir desigualdades en salud, que no es otra cosa que diferencias de salud, pero que son injustas, que se deben fundamentalmente a los factores sociales y que además son evitables, porque las razones de fondo de por qué la gente está desempleada, tiene problemas ligados a la pobreza, etc., los conocemos. Entonces, de acuerdo a lo que tú dices, ¿no es cierto? Si esos determinantes son tan importantes para la salud, uno no puede elegir tener buena salud libremente, sino que depende de dónde nace, depende la familia en que vive, depende el acceso a agua potable, depende el acceso a educación. O sea, hay muchos factores que están influyendo ahí, que están determinando sobre la salud, en la que uno no puede decidir. Fíjate que estábamos diciendo que la salud en general, en gran parte de la población, hay una mirada muy médica, muy biomédica incluso. Pero si pensamos un poco en cuáles son las causas de la mala salud o buena salud de la gente, normalmente, cuando profundizamos las cosas pueden cambiar, pero normalmente la población te suele decir 3 o 4 cosas. Uno, te suele decir que esto es fruto del azar. ¿Quién no ha oído la expresión? Qué mala suerte, tuvo un accidente, qué mala pata, ha enfermado, ¿no? Y evidentemente algo puede haber de eso, ¿no? Hay un elemento un poco azaroso a veces en la salud. Pero el segundo elemento que se suele citar, muy característico, es la biología, la genética, tan de moda, tan prevalente en los medios de comunicación. Parece que nuestra salud depende de nuestros genes. Incluso hay metáforas que se utilizan comúnmente, ¿no? Está en nuestro ADN, continuamente oímos esa metáfora que a mí particularmente no me gusta nada, porque parece que sea algo fijo, algo hereditario y algo inmutable, ¿no? Cuando tampoco lo es. Otra característica, otra gran causa de problemas de salud, los llamados estilos de vida.
¿Qué quiere decir esto? Las conductas relacionadas con la salud, no cuidarse, no fumar, no hacer ejercicio físico, no alimentarse adecuadamente, no cabe duda de que son factores importantes, pero la pregunta es, ¿pero por qué la gente se alimenta en malas condiciones? ¿Por qué estamos sufriendo en España, en el Estado español, en Europa y en gran parte del mundo una epidemia de obesidad y sobrepeso? ¿Por qué? Si fuera una cuestión puramente aleatoria, un estilo de vida individual que uno elige, no podemos entender una cuestión como es la epidemia de la obesidad o tantos otros problemas. Nosotros decimos en salud pública con una mirada crítica que no elige quien quiere, elige quien puede. José Luis San Pedro, por ejemplo, el economista, decía una frase que me viene a la memoria en cuanto a este tema de escoger. Sí, pruebe usted a ser libre yendo al supermercado cuando tiene usted los bolsillos vacíos. Tú no puedes adquirir ciertos bienes si no tienes dinero en tu bolsillo. La libertad, esa idea liberal de la libertad, es muy dudosa que se pueda aplicar a la salud. Entonces, fijándonos en el ejemplo que citábamos, los desempleados, los pobres, las personas con malas condiciones, etc., no tienen el mismo grado de libertad que tienen otras personas para poder ir a un gimnasio, para tener tiempo libre, para poder descansar suficientemente, para cuidar a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, creo que se entiende, creo que bastante bien, que las causas primordiales, digo primordiales, no únicas, de nuestra salud pública y de nuestras desigualdades en salud, tienen que ver, como he dicho, como he intentado antes resumir, con eso que se conoce con los determinantes sociales. Sin embargo, y eso sería otro tema que también vale la pena, si quieres, podemos profundizar, esos determinantes sociales están conectados con los estilos de vida, con la biología, con todos los factores que rodean a la vida humana, con las condiciones de vida. O sea, no están aislados. Eso en salud pública cuando hablamos de eso, hablamos de cómo incorporamos los factores sociales dentro del cuerpo. A veces usamos la metáfora de decir, es como si los factores sociales se nos ponen debajo de la piel o se incorporan dentro del cuerpo. En ese sentido, estamos haciendo una fusión entre la biología, entre las conductas, entre los factores sociales, en definitiva con los factores políticos, que son los que marcan definitivamente qué tipo de factores sociales se van a distribuir en la sociedad. Podemos seguir con el ejemplo, solo para acabar este punto, ¿no, Carlos? Yo estaba antes citando el ejemplo del desempleado, ¿no? Un desempleado tiene más probabilidad de ser alcohólico. Finalmente, si eso es así, el desempleo se va a producir en una conducta, con más probabilidad, en una conducta de riesgo, beber alcohol en exceso, que al final va a dañar el hígado de esa persona. Y al final lo que vamos a encontrar es un problema clínico. Lo que pueda encontrar al final un médico es un hígado que tiene unas células, unos hepatocitos, unas células dañadas, unas enzimas que están elevadas, etc. El problema es clínico, el problema es biológico al final, pero la causa profunda es una conducta y la causa detrás de la causa es lo que hay detrás del desempleo. Y al final sabemos que el desempleo es consustancial con el capitalismo. Por eso algunos autores han dicho que podemos hablar de un hígado capitalista, porque el capitalismo se nos ha conectado finalmente con un hígado enfermo, ¿no? Creo que se entiende con el ejemplo. Claro, para esto que hablas tú, los determinantes sociales existieron siempre. Lo que pasa que ahora, es decir, se estudian, se manifiestan más abiertamente. Cuando viene una época de crisis, es decir, esos determinantes sociales juegan un papel muy importante, sobre todo porque hay pérdida de derechos de la gente, se recorta. David Stackler, el libro ese, los recortes matan, está mostrando cómo los recortes afectan la salud de la población. Pero en un momento como este, por ejemplo, hacer una reforma laboral como la que se ha hecho, eso agudiza todos los determinantes sociales. Sí, sin duda. Yo creo que, sin duda, una reforma laboral, ¿qué va a implicar? Va a implicar un encadenado de circunstancias sociales, laborales, económicas, que finalmente se van a traducir en fenómenos de salud. El problema es que desde la investigación, el problema que tenemos serio es que ese encadenado causal no es fácil de estudiar. Hay que reconocerlo. Pero una reforma laboral va a producir más precarización del empleo. Más precarización del empleo quiere decir
peores salarios, más vulnerabilidad, peores condiciones de trabajo, más factores de riesgo, más exposición a factores de riesgo. En definitiva, una serie de circunstancias y factores que van a dañar con más probabilidad la salud de la población, y especialmente de los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en una situación pues, más precarizada, ¿no? Por eso a veces, cuando hablamos de este fenómeno, a mí me gusta, y es una cosa que tampoco es tan visible, y por eso creo que vale la pena citarlo, yo creo que la desigualdad en salud, desde mi punto de vista, es uno de los mejores indicadores de justicia o injusticia social. Porque si es verdad lo que antes hemos resumido, ¿no? Lo que antes he resumido en cuanto, tomando el ejemplo del desempleo, tomando el ejemplo del hígado enfermo producido por un exceso de alcohol, bueno, al final el hecho de que haya mortalidad, de que haya enfermedad producida por todos esos fenómenos y que se traduzca en riesgo y que se traduzca en enfermedad, la equidad o la inequidad en salud es un indicador de la justicia o la injusticia social que hay en una sociedad determinada, bien sea por el desempleo, bien sea por la pobreza, bien sea por la falta de servicios sociales, bien sea por la privatización de la sanidad, por ejemplo. Todos esos fenómenos, todo ese conglomerado tan complejo, se va a traducir en mala salud, mortalidad, morbilidad, o sea, problemas de enfermedades, problemas de salud mental, calidad de vida, bienestar, todo ese entramado tan complejo que llamamos salud y que al final, repito, refleja cómo vivimos. Morimos como vivimos, enfermamos como vivimos, cómo trabajamos, dónde vivimos, cómo respiramos, qué comida ingerimos, etcétera, etcétera. Ahora, indudablemente que uno de los aspectos importantes de esta cadena es la sanidad pública. Si cuando se pierde la salud, cuando hay determinantes sociales que te llevan o te conducen a una pérdida de salud, ¿qué buscan? Los trabajadores, las trabajadoras, los parados, buscan ir a la sanidad pública para restablecer su salud. ¿Qué se encuentra en la sanidad pública? Se encuentran con los recortes. Eso es lo que se encuentra. O sea que ahí comienza, mejor dicho, comienza o puede terminar el ciclo ese que tú hablabas de la salud pública. Termina en la sanidad, en los recortes de la sanidad, y después vamos a hablar un poco de la mercantilización, ¿no? Bueno, efectivamente, hemos hablado de los determinantes sociales, pero un determinante social particular es la sanidad, la atención sanitaria, o mejor dicho, la atención sociosanitaria, que es como propiamente deberíamos hablarlo, ¿no? Quiero decir, ¿por qué enfermamos? Sobre todo por las causas que hemos resumido anteriormente, pero claro, cuando enfermamos, cuando tenemos un problema, cuando necesitamos a alguien, un profesional sanitario, que nos diga, que nos ayude, que nos acompañe, que nos diagnostique, que sepamos algo más de lo que nos sucede en cuanto a la salud y la enfermedad, pues claro, lógicamente queremos una atención rápida, humana, eficaz, no excesivamente medicalizada, bien equilibrada. De eso podemos hablar posteriormente, porque es un tema realmente en este momento y en los próximos años me temo muy relevante. Necesitamos todo eso. ¿Quién puede ofrecer una atención sanitaria que sea adecuada, con esas características, pero para toda la población? ¿Quién puede cubrir a toda la población? Obviamente, yo creo que no puede haber ninguna duda, más allá de lo razonable, que es la atención sanitaria pública. Por una sencilla razón, porque la atención sanitaria pública quiere decir que si la atención sanitaria se ha convertido en un derecho, o se convierte en una mercancía, en algo que tenemos que pagar para recibir una atención sanitaria en un momento dado. Desde este punto de vista, yo creo que no cabe ninguna duda de que la población, para ser atendida en cuanto a cobertura, en cuanto a una calidad adecuada, en cuanto a un servicio eficaz, tiene que ser público. Y lo que estamos viendo en los últimos años es que hay una serie de procesos que están tendiendo crecientemente, sobre todo en algunos países, sobre todo en algunos territorios, de determinadas maneras, a privatizar y, como decías tú también, a mercantilizar esa sanidad pública. Claro, y sobre ese tema yo creo que es importante detenerse un momento, ¿no? Porque hablamos un poco o hablamos generalmente de privatizaciones, y realmente hay una forma de funcionamiento de la sanidad hoy que no es privatizada, sino que
El Estado construye, la comunidad construye, las comunidades construyen y administran entes u organismos privados, empresas privadas. Es decir, sin ser una privatización, ¿no es cierto?, lo que prevalece ahí es el objetivo de sacarle rendimiento a la sanidad pública. Y eso es lo que tú has un poco desarrollado entre mercantilización y privatización, que es lo que prevalece hoy. Sí, yo creo que hoy día reducir el debate, como tantas veces se dice, a lo público y lo privado, bueno, pues en algún sentido, en algún medio puede ser útil. Yo acabo de hacerlo, ¿no?, cuando he intentado decir que he dicho que lo público es mejor que lo privado, pero si nos acercamos un poquito más del problema, yo creo que es necesario poner la lupa y darnos cuenta de que no nos sirven esas dos categorías. Porque lo público y lo privado, primero, se ha convertido en dos categorías muy borrosas. No sabemos muy bien a veces qué es público y qué es privado, ¿no? En Cataluña, hace unos meses, el ex conseller de Salud hablaba de, bueno, díganme ustedes qué he privatizado. Porque claro, él entendía lo público, o utilizaba lo público y lo privado como propiedad de quién es determinado centro sanitario. ¿Es público o es privado? ¿O quién financia eso? ¿Es público o es privado? Pero claro, podemos hablar de lo público y lo privado con unas categorías que son algo más afinadas. Por ejemplo, hemos de hablar, y por eso creo que es más apropiado utilizar la expresión del concepto de mercantilización. La sanidad como mercancía. Y en definitiva, cuando hablamos de mercantilización, lo que estamos hablando es cómo utilizamos nuestros recursos, cómo utilizamos nuestro dinero, cómo utilizamos, de qué modo, quién lo utiliza, a quién va, qué beneficios obtenemos y quién los obtiene. ¿Los obtiene la población? ¿Los obtienen determinados centros o grupos privados para su beneficio, como mercancía, o para qué? Y en ese sentido, lo que estamos asistiendo en los últimos años estoy hablando en general, en muchas partes del mundo, en Europa, en muchas partes, son un creciente proceso de mercantilización de la sanidad. Hay documentos de instituciones internacionales, de grandes lobbies y de grandes centros, digamos, tecnológicos, sanitarios, mercantiles, etcétera, desde hace muchos años, que están abogando, que están explicando, que están pensando estrategias determinadas para ir poco a poco mercantilizando la sanidad. Porque claro, el pastel económico, entre comillas, es inmenso, es infinito. Sabemos, esto ha salido en las revistas científicas, digamos, en muchas publicaciones y demás, que las grandes empresas químico-farmacéuticas inventan enfermedades, son capaces de inventar enfermedades, son capaces de influir a través de lobbies, a través de programas de formación, a través de presiones en las revistas científicas, a través de muchos medios, de intentar definir qué es o cómo definimos una enfermedad. Pongamos un ejemplo. Si nosotros pensamos que la hipertensión arterial es un límite a partir del cual, por encima del cual somos hipertensos y por debajo del cual ya no somos hipertensos, si ese límite lo cambiamos, si hay los medios apropiados para cambiar ese límite, de repente ese límite lo hemos bajado aquí y hemos considerado que todo el resto ya son hipertensos. Pues probablemente en muy poco tiempo hemos logrado decenas, centenares de miles de nuevos clientes que van a utilizar ese producto, ese fármaco que una determinada empresa pues tiene a nuestro alcance para decirnos que somos hipertensos. Lo mismo se puede decir con el colesterol, lo mismo se puede decir con estas cosas, con otros muchos problemas de salud, ¿no? Eso es todo un gran tema, es el tema de la medicalización. Por eso a mí me gusta entender este fenómeno mezclando la mercantilización de la sanidad con la medicalización creciente que estamos sufriendo. Hay autores, como un autor danés muy interesante que ha trabajado muchos años en temas de evaluación de la efectividad y eficiencia de tecnología sanitaria y medicamentos, que se llama Peter Gosche, que en un libro bastante reciente ha calificado a estas grandes empresas de mafia farmacéutica. Lo ha calificado en su título con un brillante prólogo también de un catedrático de farmacología catalán, Ramón Laporte, ¿no? En ese sentido, creo que hemos de unir mercantilización con medicalización. Y voy a poner un ejemplo que quizá es el más brutal para entender lo que quiero decir y hasta qué punto hemos de entrar a entender este fenómeno. Imaginemos que el sistema sanitario fuera 100% público, financiado
en cuanto a la gestión, en cuanto a que no haya externalizaciones, no haya beneficios, digamos, oscuros de grupos que están de alguna manera parasitando el sistema sanitario público, que es lo que ha ido ocurriendo en los últimos años crecientemente. Si ese sistema público, 100% público, fuera excesivamente medicalizado, no sería un buen sistema público. No sería un buen sistema para toda la población. El sistema sería público, pero al ser tan medicalizado, al estar tan centrado en un exceso de intervencionismo, el resultado sería, primero, perjudicial para la población. Y no olvidemos que eso está ocurriendo. En países como Estados Unidos y otros, el daño producido por el exceso de medicalización se ha convertido en la tercera, cuarta causa de muerte. No es ninguna broma. Entonces, estamos asistiendo a un fenómeno de exceso de medicalización y, por otro lado, también a personas que no tienen acceso en muchas partes del mundo y también en nuestros medios, ¿no? Eso que se da a llamar la huelga farmacéutica, personas que no podían pagar sus medicamentos. Exceso y falta de medicación por un lado, exceso por un lado y falta de medicación por el otro, ¿no? Repito, creo que hemos de entender que lo que está ocurriendo y lo que crecientemente va a ocurrir, porque se está produciendo una revolución tecnológica en este momento, ligada a muchos factores, a muchos fenómenos, en la sociedad, en el entretenimiento, en los juegos, en el deporte, en el trabajo, etcétera, y también en la sanidad. Eso está ocurriendo ya y va a desarrollarse en los próximos años. Si no somos capaces de entender esto, lo que puede ocurrir es que quizá tuviéramos una sanidad muy pública o 100% pública y sin embargo no fuera una sanidad adecuada y además hubiera grupos económicos, grandes lobbies económicos que se beneficiaran de eso, en detrimento de la población. Tú has ya esbozado el panorama de la sanidad actual, o sea, una sanidad que podríamos llamar hospitalocéntrica, con una atención primaria prácticamente sin presupuesto y una atención primaria que le están quitando personal, le están quitando posibilidades de resolver problemas y además con una intervención cada vez mayor de las farmacéuticas, no solamente en los medicamentos, sino también en los diagnósticos, en orientar los diagnósticos y en orientar la investigación, que eso es muy importante. Cuando nos encontramos que hay colectivos pequeños que sufren problemas y que no son rentables para las farmacéuticas, no hay investigación para resolver sus problemas, no hay investigación para resolver las causas que producen esas pequeñas enfermedades, esos trastornos que aparecen, ¿no? O sea que yo creo que aquí tenemos un poco definido lo que es la sanidad actual, ¿no? Es decir, urgencias cargadas, atención primaria deteriorada, y un aumento de la medicalización de los pacientes. Frente a eso, ¿qué proponemos? Bueno, lo primero es entender bien el diagnóstico, digamos, entender bien la situación de nuestra sanidad. Y tú has esbozado, desde luego, todo un conjunto de factores que son altamente relevantes. Esa sanidad hospitalocéntrica, la mayor parte de los recursos se van a los grandes centros. No digo que no sean necesarios, digo que la gran mayoría del presupuesto se va ahí. No se va a la salud pública, no se va a las políticas de los determinantes sociales, ¿verdad? Una sanidad hospitalocéntrica, pero también individualista, y también biomédica y crecientemente mercantilizada. Todo ese fenómeno hay que revertirlo. Es un modelo de sanidad que hay que revertir de todas. Eliminando el exceso de medicalización, primando la atención primaria y comunitaria y humanizando también, desmedicalizando en algún sentido la sanidad. En ese sentido, sin embargo, quiero hacer una llamada de atención para ver también lo complejo. La atención primaria, que en principio
acabamos de decir, creo que los dos, ¿no? Es positiva desde el punto de vista de la sanidad, mucho más. Es la atención de proximidad, es la atención del médico o la doctora que están más cerca del paciente, que lo conoce mejor, que conoce su ámbito, donde vive, quizá también en donde trabaja, todos estos fenómenos que son tan importantes para entender la salud. La atención primaria, con esa revolución tecnológico-médica que se está produciendo, podría entrar también en ese proceso de medicalización. ¿Por qué? Porque hoy día el gasto médico que se puede producir en los próximos años no va a afectar solamente a los enfermos, sino que la población sana es también una población diana para las grandes empresas químico-farmacéuticas, tecnológicas, para vender productos. Pensemos en todo el mercado de la vigilancia, el monitoreo de nuestras constantes vitales, los análisis predictivos de nuestro colesterol, si vamos a tener un infarto, nuestras características genéticas, muchas cosas que tienen algo de verdad, pero también tienen mucho de ideología y de gran cuestión ligada al consumo. Por tanto, ojo también con este asunto, hemos de ser finos en el tema de intentar entender todo esto ligado a la medicalización que antes comentábamos, y también añadir el tema de los servicios sociosanitarios, los servicios de dependencia, los ligados a la salud mental, los ligados a las personas con discapacidades. Todo esto es salud pública, es fundamental entender todo eso. La salud pública y la atención sanitaria, sociosanitaria, tienen que cubrir todo eso y tienen que cubrir a toda la población, no solamente a la punta visible del iceberg, que es cuando ya la persona tiene una enfermedad, cuando la persona tiene un dolor, cuando la persona necesita una atención urgente e inmediata. Deberíamos atender a todo ello. ¿Por qué no se produce? Bueno, tú hacías mención a la situación actual donde hay un interés cruzado entre la gran industria, la gran empresa ligada al campo de la salud y de la sanidad, y también muchas veces intereses políticos muy poderosos. Hay ahí una confluencia letal de intereses, y eso que a veces se ha dado en llamar el capitalismo de amiguetes, ¿no? Que tanto hemos también visto en el Estado español y en otros muchos países, ¿no? Donde grandes intereses económicos y financieros están coaligados con intereses políticos de una forma a veces visible, a veces no tan visible. Bueno, no, interesante todo lo que has planteado. Yo creo que los colectivos que están trabajando dentro del campo de la sanidad tienen que plantearse estos temas, ¿no? Porque claro, porque tú me planteabas qué se podía hacer. Ya yo me he ido con el primer punto, claro, que es el diagnóstico. Son los colectivos los que están ahí directamente viviendo en primera línea, sí. Es decir, todos los problemas, los que ven, por ejemplo, los errores que se cometen por exceso de medicalización o por sobretratamientos, ¿no? Entonces, ¿qué actitud tienen que tomar estos colectivos? Sí, antes no te acabé de responder a tu pregunta, ¿no? Claro, lo primero que decíamos es entender un poco bien, en profundidad, este fenómeno, pero obviamente si queremos luchar por una sanidad pública, humana, y con estas características que estamos definiendo, no queda otra que la lucha social, que la capacidad de entender lo que está pasando y, digamos, oponernos a los intereses económicos, privados, mercantiles, a veces individuales, de determinados grupos de presión, etcétera, que tienen intereses en la sanidad, no tienen intereses en la población, no tienen intereses en la salud pública. Por tanto, en ese sentido, la historia nos enseña que todos los derechos sociales que se han conseguido han sido fruto de movilizaciones, de luchas sociales que a veces han sido arduas, que han durado mucho tiempo. Podemos hablar de la votación, podemos hablar de los derechos de la mujer, podemos hablar del tema ecológico, ambiental. La sanidad también no cae del cielo, no nos la regalaron. Y de hecho estamos viendo cómo determinados derechos se han ido debilitando y se han ido revertiendo y mercantilizando, como estamos comentando. Por tanto, no queda otra desde mi punto de vista que la población general, los profesionales de la sanidad sean más conscientes de ello, los técnicos,
haya una movilización social y popular que defienda la sanidad pública con las características que hemos definido, que luche contra la mercantilización y la medicalización, y que también entienda que la salud es mucho más que la atención sanitaria, lo hemos dicho al principio. Hay que poner los determinantes sociales en primer plano, hay que poner las desigualdades en salud en primer plano, hay que ver, como antes decíamos, que la equidad en salud es un indicador de justicia social. Es un indicador clave de justicia social. Qué más penoso darse cuenta que hay países del mundo que tienen 30 y 40 años menos de esperanza de vida que los que tenemos en los países más ricos, ¿no? En ese sentido. Pero también en nuestras propias ciudades, en los barrios pobres, empobrecidos de nuestras ciudades, donde hay 5, 8, 10 o más, a veces mucho más distancia en cuanto a esperanza de vida. Y la esperanza de vida no es más que reflejo, como hemos dicho antes, de cómo vivimos. Por tanto, hay ahí un elemento de conciencia social y política clave que se tiene que traducir en organización, en movilización y en lucha política. No hay otra manera, a mi modo de ver, de conseguir la salud para todos en algún momento y, por tanto, con la reducción de las desigualdades. Creerse que con un iPhone de última generación, con el nuevo software, con las nuevas tecnologías, que eso va a ser la solución de nuestros problemas de salud, es desde luego un espejismo. No, y además por lo que tú has desarrollado, el tema de la salud pública es un tema transversal. O sea, todos los sectores están implicados ahí. Y yo creo que, por ejemplo, uno de los sectores que están más implicados tienen que ser los sindicatos. No solamente defender la salud laboral, no solamente defender la salud en la fábrica, sino que son los que tienen que luchar contra todos estos condicionantes sociales que también se expresan en la sanidad pública. Sí, claro, estamos hablando en términos muy genéricos, de hecho estamos hablando de salud pública, salud poblacional, salud colectiva, como dicen en Brasil, ¿no? Salud colectiva, que es un término muy bonito, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de la salud pública entendida? Que a veces hay que hacer pedagogía, porque como nos confundimos, ¿no? Salud pública, no, sanidad pública, son cosas diferentes. Sanidad pública, ya hemos hablado, salud pública, la salud colectiva, la salud poblacional. Pero claro, lo que hay que entender es que detrás de esa palabra hay muchas cosas. Hay la salud laboral, la salud y el trabajo, el empleo, el trabajo, los factores de riesgo laborales, las exposiciones, la intensificación del trabajo, la precarización, la exposición a productos químicos, el estrés laboral, que llevaría mucho tiempo de desarrollar con un poco de atención, muchos factores. Todo el tema ligado a la salud ambiental y de los procesos ecológicos y de deterioro ecológico que estamos viviendo en la contaminación en las ciudades, etc. Hay ahí un campo enorme que configura esos elementos que llamamos salud pública, ¿no? Pero hay otro elemento que yo creo que quizá tu pregunta me hacía pensar que vale la pena insistir. Y eso también vuelve a ligar con el asunto que tú planteabas de las desigualdades en salud. A veces, y también un poco por hacer pedagogía y dejarlo claro, a veces pensamos que esto de las desigualdades en salud es un problema de los más empobrecidos, ¿no? La gente sin trabajo, los desempleados, la gente sin vivienda, ese tipo de visiones. Es verdad, la gente que no tiene trabajo, que no tiene vivienda o que está siendo desahuciada de sus casas o sufre pobreza energética, etc., es más que probable que va a tener más problemas de salud. Sin embargo, los estudios, y hay documentación en muchos países, incluido desde luego el Estado español, Europa, Cataluña, muchas partes del planeta, nos muestran una cosa que no es tan visible. Uno por la calle ve pobres, puede verlos, no siempre, ¿no? Porque la gente, por ejemplo, los turistas se mueven en determinadas zonas de la ciudad. Pero lo que no ves normalmente por la calle es desigualdad, porque la desigualdad es un fenómeno de comparación. Tú ves cómo están determinados grupos y los comparas con otros. A veces lo vemos, por ejemplo, en determinados barrios de Estados Unidos o Brasil. Tú ves casi puerta con puerta, sí, o pared con pared, la pobreza más extrema y la riqueza más extrema. Las favelas. Sí, y lo ves casi a veces fotográficamente. A veces ves fotografías donde eso se refleja una parte con otra. Pero normalmente no se ve. Entonces la desigualdad es un fenómeno que tiene un elemento de abstracción. Tú tienes que saber comparar cómo están determinados grupos, cómo están otros grupos y cómo están otros grupos. Y los estudios lo que nos muestran es que el problema de la desigualdad en salud no es un problema de pobres solamente, es un problema de toda la escala social. Y los estudios nos muestran una y otra vez un fenómeno clarísimo.
a peor situación socioeconómica, y eso está muy ligado con la clase social, a peor situación socioeconómica, a medida que va empeorando la situación socioeconómica, va empeorando también tu salud. Va aumentando tu riesgo de mortalidad, va aumentando normalmente el número de problemas de la mayor parte de enfermedades, sea la obesidad, sea el tema de fumar, sea el riesgo de exposición a productos químicos, casi todos, no siempre, no en todos los casos, pero casi siempre se produce eso que se conoce como el gradiente social de la desigualdad en la salud. El gradiente social es un fenómeno tremendamente estudiado. ¿Qué hay detrás del gradiente social? Pues hay detrás las causas sociales y las causas políticas. Y el gradiente social es tan importante porque esa clase media o clase media empobrecida bajo la crisis que estamos comentando, también tiene mucho que ganar en relación con su salud. Porque su salud, de acuerdo, es mejor que los grupos más empobrecidos, pero es claramente peor que las élites, que los grupos o las clases sociales en mejor posición socioeconómica. Tienen mucho que ganar también esas clases medias respecto a la situación de las clases sociales en mejores condiciones. Y eso hace que sea un fenómeno político, aparte de, obviamente, un problema de salud y un problema social, un problema político de primera magnitud. Bueno, la conclusión que sacamos es que todos estos determinantes sociales, toda esta crisis que se ha producido aquí, tiene un origen, tiene una causa, que es el sistema en que vivimos. El sistema es un poco el desencadenante de todos estos fenómenos y cuando la gente, lo que nosotros queremos con estas charlas, con tu aporte, es mostrar que la lucha no es solamente por aumentar las camas en un hospital o por mejorar la atención primaria, sino que la lucha va mucho más allá de eso, la movilización va mucho más allá de eso, sino que lo que queremos nosotros es eliminar las raíces que están determinando todos estos problemas sociales, o sea, eliminar las raíces sociales y transformar esta sociedad, porque transformando la sociedad también se va a transformar la salud y se va a transformar la sanidad. Sí, pero recuerda, estoy de acuerdo con el planteamiento, pero recuerda que estábamos hablando antes, cuando hablaba de la mercantilización, de temas como la medicalización. O sea, una sociedad socializada, una sociedad donde desaparezca el capitalismo, a menos que tenga en cuenta determinados aspectos humanos ligados con la salud, tampoco va a ser tan efectiva y tan equitativa como nos podría parecer. Dicho esto, yo estoy de acuerdo, quiero decir, hay que luchar por una sociedad. El capitalismo produce un nivel de riqueza, de tecnología, de conocimiento tremendo y a la vez un nivel de destrucción, de pobreza, de alienación y de miseria increíble. Y por supuesto, por tanto, es un sistema que ha evolucionado a lo largo de los siglos, desde allí el siglo XIII, cuando se producen los cercamientos y los campesinos tienen que dejar pues sus bosques comunales y sus campos comunales para ir a otra parte, y cuando se producen los fenómenos de asalarización masiva de tantos grupos sociales, el capitalismo ha ido transformando, evolucionando, cambiando a lo largo de los siglos hasta encontrarnos donde estamos hoy, ¿no? Que estamos poniendo en jaque, poniendo en cuestión literalmente el planeta, ¿no? Como dice Jorge Riesman, como le gusta decir al filósofo Jorge Riesman, amigo y ecólogo y estudioso de estos temas, estamos en el siglo de la gran prueba, estamos en un momento casi decisivo donde los temas ecológicos y los temas de desigualdad social, ligados ambos claramente con la salud y con las desigualdades en salud, van a ser un tema clave para las próximas décadas, me temo que pocas décadas, porque nos estamos jugando mucho, ¿no? En ese sentido, el tema del capitalismo, un sistema inestable, un sistema muy peligroso, es un tema fundamental para entender la salud. Lo cual no quita que haya que hacer, entre tanto, reformas, cambios, mejoras. Hemos hablado de la atención primaria, hemos hablado de la necesidad de desmedicalizar, pero al mismo tiempo quizá remedicalizar ciertos procesos. Hemos hablado de la atención comunitaria, en los temas de salud mental. Hay 1000 temas que hay que luchar por ellos y cambiarlos, desde luego, porque por ahora el final del capitalismo tampoco... Y sobre todo ahora enfrentar los acuerdos como el TTIP y como el TISA, que van digamos, a intervenir en lo que es el campo de la salud, aquí en el campo de la sanidad
se van a repartir la sanidad las grandes empresas, ¿no? Y el TISA no solamente la sanidad, sino los servicios públicos, ¿no? Y eso, contra eso hay que organizarse también para contenerlo, ¿no? Aquí ha habido muchas movilizaciones, pero lo que pienso que es necesario centralizar esas movilizaciones y sobre todo darle un poco los objetivos que tú has planteado aquí, es decir, el desarrollo, el conocimiento de dónde estamos, por qué luchamos y a dónde vamos, ¿no? Yo creo que eso es importante para darle una perspectiva. Yo quería terminar saludando a todas las plataformas que se han movilizado últimamente en defensa de la salud, a la plataforma de los afectados de la hepatitis C, que han dado una lucha muy grande, y también aquí a la plataforma contra los afectados del ICAM, es decir, que es un organismo que hay que intervenir y que realmente hay que cambiar, porque está jugando con la salud de la gente, ¿no? Esperamos que esta charla con Joan Benach, con el aporte que le ha hecho de toda su experiencia, sirva no solamente a las plataformas, sino también a las mareas y a todos aquellos que están hoy luchando por una sanidad y por una salud pública. Desde ya le agradecemos a Joan Benach su presencia y ya nos encontraremos en otra oportunidad porque hay muchos temas para profundizar y nos despedimos desde Frente a Frente hasta el nuevo programa o hasta la próxima lucha.